que Dios habita en nosotros, que Dios es por nosotros y que Dios pelea la batalla por nosotros. Dios es bueno, Dios es hermoso. Oh, aleluya. Adoramos al Señor, amén. Gracias, Señor. Muchas gracias. Dios siga y continúe bendiciendo a cada uno de vosotros por la valentía que han tenido de venir hoy aquí. Gracias, gracias. Hemos venido dispuestos para oír, para inquirir en su casa. Hemos venido dispuestos reconociendo que Dios merece la honra y la gloria. Amén. Gloria a Dios. Reconocemos que allá donde anden los hermanos, el resto del cuerpo de Cristo, bueno, Dios está ahí con ellos y Dios los está guardando, ¿verdad? Y Él con su Espíritu Santo recordará la palabra que se ha oído desde el principio. Amén. Entonces confiamos en que mañana primero Dios los vemos. Amén. Un día hermoso y hay que disfrutarlo. Gracias a nuestra hermana Yuri por sus cánticos a Dios. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Dios continúe bendiciéndole y añadiéndole la gracia y sabiduría cada día. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Dios. Queremos decir, en la oportunidad anterior hablábamos de el sufrir por la causa nos afirma en Dios. ¿Sí? Porque cuando sufrimos por la causa es porque hemos puesto la fe, la confianza, la esperanza en nuestro Dios. Y no importa qué suceda. Sufrimos por el Evangelio, ¿verdad? También consideramos que la Escritura es claro que nos dice que en este mundo vamos a tener problemas, que en este mundo vamos a tener tribulaciones, en este mundo vamos a tener consecuencias serias a causa del Evangelio. Un día de estos me platicaba alguien y me decía, a un maestro de escuela quizás, porque dijo maestro, el gobierno, no sé, las leyes ordenaron suspenderlo porque es cristiano. No es nuevo, en otros países suceden cosas horrendas, horribles, contra los hijos de Dios. Sufrir por la causa, ¿verdad? Y así, cuando aún en los deportes son vituperados, el que declara que es cristiano es vituperado y bueno, ¿verdad? Ya he platicado muchas veces cómo fui yo tal vez no maltratado ni golpeado, no, pero con palabras, ¿verdad? Pero siempre había un concepto y sigue en mí. Y es, dependiendo de dónde la piedra venga, así es la atención que se le pone. ¿Sí? Entonces el Señor Jesucristo hacía lo mismo. Les decía fariseos, hipócritas y cuanto más. Pero Él seguía adelante. Palabras. Pero siempre trataba de exponerles el Evangelio. Pero no hicieron caso. Bueno, de igual manera hoy eso se hace, ¿verdad? Aleluya. Entonces consideramos pues el sufrir y consideramos de que hay hombres engañadores que andan por ahí engañando, de esos hay muchos y debemos de tener cuidado, la Escritura lo dice, ¿verdad? Entonces hombres dice que pues no se consideran así a sí mismos porque están conscientes que están engañando y a la vez ellos son también engañados, no les importa. Pero ellos no sufren por la causa, no, ellos están conscientes de lo que están haciendo. Y debemos entonces nosotros de tener mucho cuidado
con esas situaciones, ¿sí? Mucho cuidado. Por ello decimos, aquí no tratamos de engañar a nadie, de ninguna manera se le dice lo que la palabra dice. Pero aquellos de esa manera, pues tratan de atraerlos, ganarlos, para absorberlos. Y usan la escritura, el diablo es predicador, ¿sí? Él usa la escritura, ¿sí? Entonces, no es de extrañarnos, pero sí es de alerta, ¿verdad? Estar conscientes de estas cosas que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Amén. Entonces queremos considerar Segunda de Corintios, el capítulo 2 y el verso 17. Segunda de Corintios 2 y el verso 17. El apóstol a los Corintios, y dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Perdón, dije 2:17. No tengo 2:17. Segunda de Corintios 2:17. Sí, aquí está. Ay, con el mal. Sí. Sí. El triunfante de Cristo, el 14 y el 17. Es el último versículo del 2. Oh Dios, estoy viendo Primera de Corintios. Oh Dios, es Segunda de Corintios. Digo yo que es por la luz. Vamos a ver si es verdad. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Es 2 Corintios 2:17 y dice la palabra del Señor así. Pues no somos como muchos. Fíjese lo que dice. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, y hablamos en Cristo. Dice el apóstol a los Corintios, ¿verdad? Pues no somos como muchos, porque en esa ciudad había cuantas sextas y cuanto más, y bueno, falsos maestros, falsos profetas y muchas cosas. Pero vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en relación a todo esto. Él se da cuenta de esto y dice, hey, nosotros no somos como muchos, ¿verdad? Como muchos que andan por allí diciendo esto y el otro y cuanto más, ¿verdad? Sino que medran, dice, falsificando la palabra de Dios, o sea, tergiversándola, diciendo otra cosa, así como en aquel día que se engañó a Eva, ¿verdad? Se hablaba media verdad y eso era el enemigo, ¿verdad? Que medran, dicen, tergiversando o falsificando la palabra de Dios. Usan la palabra de Dios para estas cosas, este negocio y cuanto más, ¿verdad? Amén. Entonces dice, sino que con sinceridad, dice, hablando del mismo, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, ¿verdad? Quiere eso decir, hablamos verdad. Entonces consideramos la Escritura, nos desea la otra oportunidad, que nos apartemos, que nos separemos, que nos dediquemos a las cosas de Dios, a la palabra de Dios. Amén. Entonces dijo, en esta hermosa oportunidad, no somos como muchos. Queremos enseñarnos a nosotros mismos que somos gente especial hoy en día ante nuestro Dios. Y por ende dice que debemos de hablar en Cristo. Lo que Cristo dice es lo que debemos de hablar. Amén. Amén.
Entonces, en ese tiempo habían hombres muy inteligentes, filósofos, falsos maestros y cuantos más, ¿verdad? Pero viene él y dice, no como muchos. O sea, algo especial llega a ese lugar, ¿sí? Específicamente se refiere a los maestros que hay en esa área, que él tiene que comunicarles lo que es la palabra de Dios para contrarrestar todo lo que ellos andan haciendo. Pero dice en 1 Corintios, ahí sí, el 1:19. Mire lo que dice en 1 Corintios 1:19. Verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Dice entonces el mismo apóstol a esta gente de Corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que no creen en esta palabra, los que no confían que hay un Dios, ¿sí? Pero a los que se salvan, dice, esto es a nosotros, es poder de Dios. 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Vemos hoy el tiempo que vivimos, ¿sí? Y mire lo que dice el verso 20, ¿sí? ¿Dónde está el sabio hoy en día? ¿Dónde está el escriba hoy en día? ¿Dónde está el disputador hoy en día? ¿Sí? ¿No ha enloquecido, dice Dios, la sabiduría del mundo? Ustedes son testigos. La sabiduría que el mundo está usando está enloquecida por Dios. Cada líder en cada nación, cada presidente en cada nación piensa y piensa como él quiere. No hay acuerdo entre las naciones, hay nomás peligro entre las naciones. ¿Por qué? Porque no hay una sabiduría divina en estos líderes o presidentes. Dice aquí que Dios ha enloquecido la sabiduría humana, porque es la sabiduría humana la que ellos usan aquí en la tierra, ¿sí? Y esa sabiduría se las ha destruido Dios, ¿sí? Entonces dijimos cuántos conflictos y cuántas cosas, ¿verdad? Cosas terribles. La sabiduría humana, dice, siempre demuestra que no es digna de confianza ni permanente. La sabiduría humana muestra que no es digna de confianza. En las escuelas regularmente se enseña sabiduría humana. No es digna de ser honrada ni permanece, porque Dios tiene el control de toda la humanidad, de todo sobre la faz de la tierra. No hay entonces en qué sabiduría confiar. La humanidad no confía hoy en día en los líderes, dijimos, o presidentes.
Por muy bueno que el presidente se muestre, ya no hay confianza. Ya no hay confianza. Vamos a pensar en esta humanidad allí en Corintios. Ellos anhelaban la sabiduría griega. Ahí esperaban ellos, dictados de los filósofos para seguir adelante. Pero no estaban muy conscientes de la sabiduría de Dios. Por ello el apóstol Pablo les exhorta, les enseña y les dice qué hacer. Dice, ¿dónde está el sabio hoy en día? ¿Dónde? ¿Dónde está el disputador? El disputador es un hombre, digamos, que contradice. Digamos, si alguien viene y estamos hablando la palabra y está diciendo, no, no es verdad, no es así, no, eso quiere decir esto y el otro. Disputador, ¿sí? Filosóficamente, ¿sí? Habla filosofías, pero son humanas. Pero de la Escritura vamos a considerar más adelante que solo en Cristo Jesús hay sabiduría, hay poder, hay gracia, y es todo lo que Él nos da a cada uno de nosotros. Amén. Consideramos en Hebreos 4:12, donde habla que la palabra es buena para todo. Hebreos 4:12 habla de la palabra que para todo es buena, muy buena, y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, despacio para entenderlo, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice la palabra, ¿sí? Entonces, alguien que viene contra la palabra de Dios, que dice, no, es que esto es así, esto no es verdad, estos son mentirosos y cuanto más, no hay fundamento en ellos espiritual. No hay un principio espiritual en ellos, ¿sí? Entonces ellos consideran, no, estos están locos, no, ¿sí? Estos dicen, adoran y no saben a quién cantan o adoran, ¿verdad? Pero creemos que usted y yo hemos reconocido en que hay un Dios soberano, en que hay un Dios hermoso y que a Él le adoramos, lo exaltamos, lo bendecimos, porque Dios es veraz, Dios es real. Amén. Entonces consideramos que la palabra de Dios suministra consuelo a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestro pensamiento. Suministra consuelo y alimento espiritual. Porque sin este alimento espiritual, nuestra alma va decayendo. No hay un alimento. Por eso que urgente cuando dice, danos el pan nuestro de cada día. Danos hoy, Padre, el pan de cada día. La palabra de Dios es pan de vida, pan espiritual. Y es allí donde cada uno de nosotros estamos. ¿Amén? Porque dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Fíjense lo que dice. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Pensando algo, eficaz. ¿Sí? Eficaz, ¿qué quiere decir? Que es suficiente, que es sustentador, ¿sí? Es suficiente. Es poder, es amor, es misericordia. Es eficaz para lo que queramos usarla conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad del ser humano. Entonces, es eficaz. Y dice que no es muerta, dice que es viva.
Entonces debemos de considerar en nuestra mente, algo vivo hay en nosotros, algo vivo nos ha transformado. Porque dice que usted y yo estábamos muertos, dice, en delitos y pecados. Pero conforme a través de la palabra hemos sido transformados, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que es viva y eficaz. Y sigue diciendo, y más cortante, dice que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones, dice, que bajan al corazón. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! ¡Qué viva y eficaz es esta palabra! Vamos a pensar la palabra, entonces, penetra en mí y me considera, ¿sí? Y cuando la recibo, cuando digamos una exhortación que viene para mí, duele, ¿sí? Pero es para nuestro bien, es para nuestro favor, ¿verdad? Porque penetra, corta, o sea, quita lo que no es bueno. Antes hablábamos de una forma, hoy hablamos de otra forma agradable a nuestro Dios. Hablamos, dice, palabra en Cristo, ¿verdad? Qué hermoso es nuestro Dios, grande y maravilloso, ¿sí? Entonces consideramos que pues la palabra suministra consuelo, alimento espiritual a los que creen en esta palabra, ¿verdad? Porque para los que no creen, dice, esto es locura, esto no es verdad. Pero para usted y para mí nos da esta palabra consuelo, nos da esta palabra exhortación, nos da esta palabra vida eterna, ¿sí? Porque por la palabra se hicieron todas las cosas, ¿sí? Vamos a considerar también que es un instrumento de juicio y ejecución, porque esta misma palabra es para juicio y es para ejecutar, ¿sí? Esta misma palabra. Pero para usted y para mí, que hemos creído en esta palabra y la ponemos por práctica, viene a ser un sustento espiritual, ¿sí? Pero para juicio, para aquellos que han rechazado la verdad, para los que no han encomendado sus vidas a Jesucristo. Todo aquel que ha rechazado a Jesucristo, esta palabra es para juicio. Porque cuando dijimos el otro día, cuando usted lee después de Juan 3, 16, 17 y 18, dice, ya es condenado. ¿Y quién lo dijo? La palabra de nuestro Dios. Entonces esta palabra es viva y eficaz, ejecuta juicio, ¿verdad? Ejecuta vida, pero suministra alimento, sustento a nuestra alma para los que hemos creído en esta verdad. Amén. Dios es bueno. Pero en parte de aquel tiempo, aquellos que buscaban sabiduría de los griegos y cuantas cosas más, y se dejaban guiar por sus propias sabidurías, no estaban realmente afirmados en el camino, o sea, en las cosas buscando a Dios, más se inclinaban a la sabiduría que ellos habían obtenido de parte de los griegos, ¿sí? Eso era alguno de aquel tiempo. Pero hoy usted y yo tenemos este libro que nos da la gracia y nos da la sabiduría para poder caminar. Amén. Qué importante. Dice Lucas capítulo 10, 27. El de Lucas 10, 27 dice 10, 27. Déjale leo el 25. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, está hablando entre el Señor Jesucristo y este intérprete, ¿ok? Para probarle, y le dice, maestro,
¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Sí? Ahora el 26. Él le dijo, el Señor le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Verso 27. Respondió el que preguntó. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, le dijo el que le había preguntado al maestro. Entonces Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás, le dijo el Señor Jesucristo. Otra vez el 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, el que preguntó, dijo a Jesús, ¿y quién es el prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía y le contó la historia, haciéndose entonces, y le dijo, respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y ahí está la historia donde pues pasaron varios religiosos también, pero no hicieron favor para aquel que estaba herido. Mas pasó un extranjero, bueno, que pues no era ni de aquí ni de allá, y lo vio y hizo misericordia y hizo amor por aquel que estaba herido. Lo puso, dice la Escritura aquí, en su cabalgadura y lo llevó, y allá en la ciudad lo dejó en hotel y pagó y cuanto más. Y le dijo al mesonero, síguelo atendiendo, cuando regrese te pago lo que debo. Esta es la idea, ¿sí? El amor al prójimo, cuando le dijo aquí, bien has respondido, ¿sí? Cuando él le dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, siempre decimos ahí, ¿qué nos quedó a nosotros? Nada. Pero vamos a ir a 2 de Timoteo, para concluir. 2 de Timoteo, el capítulo 2. Hay una escritura aquí muy hermosa para considerar. 2 de Timoteo, capítulo 2. Y el verso, leemos del verso 1 en adelante al 7. Mire lo que dice. Tú pues, hijo, el apóstol a su hijo Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le dijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En esa gracia que es en Cristo Jesús, usted y yo estamos allí, ¿ok? No debemos de abusar de esa gracia. Dice el verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Verso 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, es lo que me gusta. Verso 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Verso 5, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Verso 6, me gusta mucho.
El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Vamos a dejarlo hasta ahí. El verso 6. Qué hermosa palabra Dios nos da hoy. Pero déjenos ir al verso 3, que dice: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pensemos. Dice la Escritura: tú, hijo mío, sufre penalidades por el Evangelio. Tú, hijo mío, sufre penalidades por la palabra de Dios, por la causa de Dios. Sufre penalidades. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí queremos pensar un poco. Un buen soldado de Jesucristo. Cada uno de nosotros que hemos recibido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como Rey y Señor, Él es entonces nuestro Señor. Lo hemos recibido, lo hemos aceptado y le hemos dicho: dirige mi vida, aquí está mi vida, la pongo en tu mano, es tuya. Dijimos, pensemos esto. Para alguien que va para los estudios, para alguien que va para un trabajo, para alguien que se está preparando para algo. Pensemos. Cuando un joven, porque jóvenes mayores de edad no reciben ahí, cuando un joven va al ejército, ya sea la Navy, ya sea al ejército, ya sea al Marine, ya sea, y cuántas cosas más, ¿verdad? Hay varios grupos. Cuando un joven determina ir ahí a ese lugar, ese joven tiene que olvidarse del mundo. Ese joven tiene que olvidarse de todo lo que hacía allá en su casa, allá en su comuna. Ese joven tiene que olvidarse de la tecnología, tiene que olvidarse de andar texteando, tiene que olvidarse totalmente de todo, de todo. Porque allá en el ejército tiene que honrar a aquel que le va a dar órdenes. Porque si este joven no honra a aquel que le está dando órdenes, mire, lo van a masacrar y fácil hasta puede desaparecer porque no obedece las órdenes, o va a pasar solo en el calabozo porque no obedece las órdenes. Entonces, ¿qué tiene que hacer este joven? Tratar de agradar al superior que le han puesto para que lo discipule. Vamos a decir eso. ¿Qué dijo aquí la Escritura? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Este joven va a ser soldado del ejército, de la marina. Tiene que agradar al lugar a donde ha llegado. Y aquí nos dice a usted y a mí: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Usted y yo estamos en el ejército de Dios. Usted y yo somos guerreros aquí en la tierra. Estamos en el ejército de Dios. Y nuestro capitán o nuestro mayor es Dios. Porque es Él el que nos da órdenes aquí. Es Él. ¿Qué dijo más adelante? Olvidarnos de todo para agradar a aquel que nos llamó. Porque yo no quería nada con Dios, pero Dios me trajo a este camino y me puso Dios en este camino.
Hoy que reconozco, que he reconocido que hay un Dios fuerte, grande, invencible, infalible, un Dios soberano, todopoderoso, que yo no puedo pelear contra Él. He reconocido, tengo que honrarlo, tengo que adorarlo, porque sé lo que a Él le agrada. Y estamos para agradar a Dios. Si el joven o alguien va al trabajo, allá empezó un trabajo, allí tiene que ser un buen soldado de Jesucristo. Dar testimonio, testificar, y por todo eso va a padecer persecución. Y por todo eso va a sufrir por la causa. Y aquí el apóstol aconsejando a su hijo: hijo, sufre penalidades por el evangelio. Te van a vituperar ante los demás y que el otro, pero tú, como buen soldado de Jesucristo, demuestra que eres guerrero. Demuestra que eres cristiano. Va a ir a la fábrica y al trabajo, buen soldado de Jesucristo. Demuestra. Hace ratos, hace no tarde de un año, se oían aquí testimonios y se dieron cuenta que yo era cristiano. Y se dieron cuenta que yo era cristiano. Y se dieron cuenta que yo era cristiano. La vecindad se dio cuenta que yo era cristiano. Después de tantos años en el evangelio, la vecindad se dio cuenta. Qué terrible. ¿Dónde queda esta escritura? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero dice el verso 4, entonces consideramos que si somos buenos soldados de Jesucristo, tenemos que olvidarnos de todo. Olvidarnos. Conozco a un joven que se fue a no sé a qué área del ejército. El primero o segundo mes, 2 meses, no lo dejaron ver ni a los padres de este joven. Pasó 3 meses, 4 meses, pudieron ir a visitarlo. Horas, no más. En el tiempo que estaban desapareciendo aquellos soldados. Horas, y luego fuera. ¿Para qué será? Para que este joven no flaquee y esté pendiente que aquí debe de ser sometido a prueba, tiene que ser sometido a lo que le impongan ahí las leyes. ¿Qué padre ni qué madre? Lo iban a mover para cierto lugar, dijeron, deja todo aquí. No lleves nada de tecnología. Lo llevaron por 2 meses a montañas y cuanto más. Incomunicado de la propia familia. ¿Qué queremos decir? Eso me lo dijo el padre de ese joven a mí. Y le digo, ¿tanto así? Sí, me dijo. Nunca me imaginé que era eso tan serio, pero él dijo, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. ¿Quién era yo para decirle, pues no, hijo, no vayas, te voy a dar esto? ¿Ok? Como a los 6 meses después le llevaron su carro porque lo necesitaba para salir a comer. Y así sucesivamente. ¿Qué pasó con ese joven? Olvidarse aún de la familia. Y la escritura aquí nos enseña también que debemos de considerar la familia. Todo el que deje esposa, hijos, esto y el otro, por mi causa, wow, tendrá grandes dividendos. Qué tremendo. Pero esto no quiere decir, voy a dejar a mi esposa y no, ¿verdad? Hay momentos íntimos con Dios
en que debemos de olvidarnos de todo y estar en intimidad con nuestro Dios solamente. Ahí no teléfonos, ahí no eso, porque van a interrumpir la intimidad que hay con Dios. Disciplina. Esto es disciplina. Entonces, necesitamos. Entonces, olvidarse completamente de todo, del mundo, de todo. La Escritura enseña que el que se hace amigo del mundo es enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque tiene un pie aquí y el otro aquí. No somos entonces buenos soldados de esa manera. ¿Sí? También la Escritura enseña tú decirse así, no. ¿Soy creyente? Sí, vamos a demostrar. ¿Soy creyente? No, ok, no hay problema. El mundo me va a amar porque pertenezco al mundo. Pero soy creyente, el mundo me va a odiar porque soy diferente, soy de Dios. Pero dice el verso 4, hablamos del soldado, ¿verdad? Y dice la idea, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita en el Evangelio, vamos a pensarlo así, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Los negocios de la vida están en el mundo. No hay que enredarnos entonces, ¿verdad?, con las cosas del mundo de ninguna manera. ¿Por qué? Porque somos soldados de nuestro Rey Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ninguno que milita, ¿verdad?, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar, dice, a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros aceptamos a Jesucristo, Él nos reconoció como hijos. Y si hijos, herederos. Y si hijos, también coherederos. Somos lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos que agradar a nuestro capitán, que es nuestro Dios. Cueste lo que cueste, ¿verdad? Y también está el otro consejo, y también el que lucha como atleta y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Queremos pensar en esto, que si usted y yo no luchamos como buenos soldados de Jesucristo, no seremos coronados. ¿Por qué? Porque no hemos luchado, dice, legítimamente. Esto es, olvidando todo y entregándonos en las manos del Todopoderoso. Y luego está el consejo en el verso 6, que me gusta mucho. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Si usted y yo estamos esperanzados a que un día nos van a dar una corona, nos van a dar dividendos, tenemos que estar bien conscientes que hay que trabajar para obtener los frutos. Hay que trabajar para obtener los dividendos de nuestro Dios. Amén. Dios es bueno. Amén. Dios es grande, Dios es amor. Dios es fiel. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Reconocemos tu presencia, reconocemos tu amor, reconocemos, Dios, tu clemencia, Señor. Tú eres un Dios clemente, Padre, tardo para la ira, Señor. Amado Padre, sé propicio a cada uno de nosotros, Señor, que podamos ser el instrumento agradable en tus manos, Señor. Nos hemos depositado completamente, perdónanos, Dios, si hemos sido negligentes al voto que hemos hecho, Señor, ante ti. Perdónanos, Dios. Sé propicio, Padre, a cada uno de nosotros, Señor.
Continúa enseñándonos, Padre, y dándonos la oportunidad, Señor, para considerarnos, Señor, examinarnos, Señor, y poder acercarnos a ti de una manera confiada, segura, Señor, que estamos haciendo lo bueno ante ti, Señor. Ayúdanos para reconocer tu hermosa voluntad, Señor. Ayúdanos. Queremos pertenecer siempre a ese ejército valiente, Padre. Un ejército guerrero, Padre. En el nombre de Jesús confesamos victoria. Y la honra y la gloria es para ti, Señor. Gracias te damos, Señor.